Amén. Hebreos, capítulo 12, verso 5. Los saluda a todos los que están del otro lado escuchando. Que el Señor los bendiga a todos. Y que esta palabra sea de bendición para cada uno. Yo sí pienso que siempre la palabra es bendición, porque la palabra misma es el bálsamo, lo que nos va a dar el descanso para nuestra alma. Y necesitamos cada día la palabra del Señor, ¿no? Y ayer estuvimos tocando un tema, la disciplina. Y esto es lo que quería tocar hoy, para no hacer tanta introducción. Saben que el clima está un poquito feo, vamos a tratar de ser breves. Y como dice acá Hebreos 12:5, vamos a buscar en nuestras Biblias, Hebreos 12:5 al 11. Vamos a tocar toda la disciplina, dice así la palabra del Señor. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible a lo que en ella han sido ejercitados. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra. Vemos como en el versículo 5 ya comienza diciendo la palabra: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y habéis ya olvidado. Entonces lo que nos está diciendo en resumidas palabras acá es que no se olviden de la disciplina. De la disciplina. No menospreciemos la disciplina. Primero tenemos que pensar exactamente que somos personas imperfectas, que necesitamos ser educados espiritualmente en el camino para acarrear bendición. Como todos tenemos esa naturaleza, esa esencia de pecado, nuestra naturaleza y esencia de pecado es actuar conforme a nuestra mente o nuestro pensamiento, que ya está por nacimiento disciplinado de la manera propia, vamos a decirlo, sin dependencia de Dios, sin reconocer que Dios es soberano. Y muchas veces, a ver, ¿cómo lo podemos enseñar? Por ejemplo, cuando trabajamos y obtenemos el dinero, pensamos que nuestras fuerzas son, y como dice la palabra, en lugar de decir, a ver, o como dice la palabra, no sabiendo que el Señor es el que te da la fuerza y la salud. Entonces, esa es la manera, hermano, porque, a ver, como digo, a uno le permite trabajar, a otros tal vez no, pero al que le permite trabajar piensa que es por su fuerza. Y en realidad es que el Señor nos bendice porque el Señor tiene misericordia de nosotros y porque el Señor lo quiere así. Entonces, cuando tiene misericordia y cuando quiere bendecir, lo va a bendecir, o sea, en el trabajo, o tanto de otra manera. La cuestión es que vamos a tener la bendición y eso tenemos que, a ver, ser sensatos, meditar en nuestra condición, que nosotros siempre, pero siempre, nuestra forma de pensar en independencia, en decirse, Señor, por ejemplo, ábreme la puerta hoy, bendíceme hoy, Señor, que tú me guardes en este día, por ejemplo, cuando sales a trabajar. Que la bendición provenga de tu mano y que yo no piense que es mi fuerza, mi habilidad, mi manera, sino que tú lo permites. Entonces, ya de esa forma estamos reconociendo. Y a ver, ¿por qué? Porque en este versículo mismo, cuando nos apoyamos así, vemos que si el Señor nos quiere bendecir con el trabajo, va a ser con el trabajo. A ver, tomemos la historia de Lot
Sí, Lot. Cuando estuvo con su suegro Labán. Su suegro Labán le quería, digamos, robar su bendición. Pero vemos que el Señor lo permitió. Y vemos que él, ¿qué estaba haciendo? Estaba cuidando ovejas. David también, vemos, en los prados estaba cuidando ovejas. Entonces, a cada uno tiene un plan y hace como el Señor quiere. Pero todos tenemos que reconocer que viene de la mano de Dios. Esto es para que bien se entiendan, porque a uno lo bendice de una manera, a otro de otra, porque tal vez ustedes se sentirán tocados, pasó la chiquita no anda, y porque el Señor te dice así, vos querés hacer a tu manera, para que no malentiendan en ese sentido, que el Señor traza un plan y si te quiere bendecir de una manera, te va a bendecir. Si te quiere bendecir así como estás sentado, te va a bendecir cuando vos clamas. Y si te quiere bendecir en el trabajo, te va a bendecir en el trabajo. Pero todos reconozcamos que viene de la mano de Dios. Y como dice así acá la palabra, y ya habéis olvidado la exhortación, que como a hijos se dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. Esto nos hace acordar en Génesis 4 o 5, yo lo compartí ayer con los chicos, y vemos que justamente Caín vino a ofrecer la ofrenda, ¿no? También Abel, y Abel miró con agrado la ofrenda del Señor, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín, y se ensañó, dice, y decayó su semblante. Entonces dice, el Señor lo reprende, dice, ¿por qué? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has ensañado? Dice, si bien hicieres, no será exaltado. Y si mal hicieres, dice, el pecado está a la puerta. Eso es lo que por naturaleza tenemos. El pecado está a la puerta y los errores los vamos a cometer. Es imposible que, por más que no queramos cometer errores, va a permitir el Señor, para que veamos la parte humana que tenemos y para que nos conozcamos y para que pidamos perdón. Es verdad que muchas veces está la guía. El Señor nos quiere advertir de males mayores, entonces muchas veces usa la advertencia, como digo, la disciplina es advertencia antes que suceda un mal mayor. Y muchas veces viene un castigo en el sentido de que el Señor permite un perjuicio. ¿Para qué? Para guardarte un perjuicio peor todavía. Entonces la disciplina siempre va a ser una educación espiritual para que nos llevemos pérdida en este camino. Pero la naturaleza va a estar, porque a nosotros nos va a querer gobernar ese impulso propio, la manera propia. Pero ahí es cuando tenemos que tomar la disciplina del Señor, agarrarnos de la palabra, decir, Señor, perdóname, tú me vas a guiar, tú me vas a bendecir, y para que el Señor guíe nuestros pasos y lo eduque a través de la palabra. Digo, si uno no tiene conocimiento de la palabra, lo que va a cometer casi siempre es un error, vamos a decir. Por falta de conocimiento, mi pueblo pereció. Yo me acuerdo cuando era chiquito, había escuchado un testimonio de un pastor. El pastor dijo esto, y yo digo, lo que es la ignorancia de la palabra del Señor. Dijo, mi hija estaba enferma, y yo oré como una semana. No la llevé al médico, oré. Mi hija al final murió. Pero yo no desobedecía a mi Señor. Ahora eso ya es una ignorancia, que por la ignorancia mismo llevamos perjuicio a nuestra vida. Muchas veces tenemos, por no estar adoctrinados, por no tener entendimiento de la palabra, lo que cometemos son pasos cerrados que nos llevan a una pérdida irreparable. Porque, a ver, podemos reparar lo material, podemos reparar tantas cosas, pero la verdad que de una muerte, yo creo que de eso, un mal doloroso como le tocó a ese pastor, yo creo que no se vuelve todo por un error, una mala decisión. Entonces, por eso, el Señor siempre nos insta a aprender la palabra, a adoctrinarnos la palabra, a tener conocimiento profundo, porque sin el conocimiento el pueblo perece. Entonces, en el conocimiento entra esto de la disciplina, de la exhortación, para que tomemos justamente las decisiones correctas. Y como vemos en el caso de Caín, dice que decayó su semblante. Y cuando viene la disciplina, justamente
justamente lo que está diciendo esto: no desmayes cuando eres reprendido, no se desanimen, sigan tomando la cruz, sigan pidiendo perdón, sigan reconociendo, porque si yo no tomo la disciplina, aunque va a saltar el enojo, eso es inevitable, pero si no le digo: Señor, ayúdame a tomar la cruz, a reconocer mi pecado, a ver, estoy diciendo yo que soy perfecto. Y la verdad, la realidad es que no somos perfectos, que siempre nuestras decisiones a nuestra manera van a ser erradas. Y necesito la disciplina del Señor, necesito la guía, necesito la lámpara, la luz, que es a mi camino la palabra, para que me ilumine en esa oscuridad, en esa tiniebla que está nuestra mente sumergida muchas veces. Y esa luz necesita crecer, esa luz necesita iluminar nuestro interior para que conozcamos todo lo malo que hay en nosotros. Cuando más luz, más se ve; cuando más oscuridad, menos se ve. Y así también, cuanto más palabra tenemos, mejor para nosotros, porque vamos a poder discernir mejor y vamos a poder tomar decisiones mejores en nuestra vida para no llevar el perjuicio. Entonces, vemos también que dice en Job 5:17, dice así la palabra: bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecie la corrección del Todopoderoso, porque Él hace la llaga y Él la vendará. Y como iba un pasito hacia atrás, en el sentido de que estaba tocando esto de la disciplina, muchas veces, hermano, el Señor nos disciplina a través de la palabra, pero muchas veces también permite esos perjuicios para que no vayamos a males mayores. Entonces ahí está el castigo. Digo, como enseñaba ayer, a una criatura, cuando es criaturita y se acerca a lugares peligrosos, la padre le dice: no te acerques, no te acerques, no te vayas a la escalera que te puedes caer, no te vayas solo, no te acerques, y le advierte, y después ¿qué hace? Le pega un chirlo. ¿Para qué? Para que se asuste. En ese chirlo va a llorar, pero ya va a saber que está. ¿A dónde va a tener el límite? Entonces, ¿para qué? Para no llevar un perjuicio mayor. Porque si se acerca a la escalera se puede caer, se puede quebrarse una piernita, se puede lastimar. Entonces, por eso mismo, muchas veces ante males mayores, permite el chirlo el Señor. El chirlo en el sentido nuestro espiritual, ¿para qué? Para que no suceda una caída, una fractura. Entonces, el Señor nos va advirtiendo por la palabra, ¿no? Entonces, esto también me llevaba a Salmos 94:12, dice así la palabra, 94:12 de Salmos, dice esto: bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor, y lo instruye en tu ley. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges, bienaventurado. Entonces, ¿qué va a llevar? La bienaventuranza, ¿qué es? Es felicidad. Va a ser una persona feliz el que es corregido. ¿Por qué? Porque no le van a suceder males mayores. ¿Por qué? Porque le está corrigiendo el maestro, el que conoce. Entonces, acá el Señor nos da discernimiento y a través de la palabra vamos a tomar decisiones correctas, como dice, y lo instruyes en tu ley. Entonces, la enseñanza de la palabra es lo que nos va a dar luz para poder decidir bien, para poder humillarnos, porque lo enseña. Nosotros no estamos de acuerdo por la naturaleza. Se produce ese enojo, ese desacuerdo, pero nosotros le pedimos luz, le pedimos quebrantamiento, le pedimos que rompa esa dureza que se llama capricho, que se llama manera propia, que se llama decisión propia, que piensa uno que tiene razón. Entonces nos instruye en la palabra para traernos al camino correcto, porque tenemos esa tendencia a desviar, a tomar decisiones fuera de la palabra del Señor y sin el consejo del Señor, sin el consentimiento del Señor, sin lo que está en la palabra. Entonces, cuando está fuera de la palabra, lo que lleva es pérdida, lo que acarrea es castigo, lo que acarrea es pérdida, sufrimiento. Entonces, esto nos quiere evitar. Mas cuando tomamos la palabra del Señor, dice: somos bienaventurados. Nos va a traer descanso para el alma. Dice también Proverbios 3:11. Proverbios 3:11 dice esto: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, dice.
No te fatigues, no te canses de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, dice. Y como el Padre, dice, como Padre, al Hijo, quien quiere. Vemos acá la palabra. ¿Por qué no castiga o por qué permite muchas veces esos pequeños perjuicios, digo? ¿Por qué? Porque nos ama. Antes que llevemos mayor pérdida, porque yo entiendo este castigo vendría a ser una corrección espiritual que no nos gusta. Y muchas veces nos encaprichamos y queremos ir en contra de la voluntad del Señor. Pero ahí viene una pequeña pérdida. ¿Para qué? Para que no llevemos males mayores. En la antigüedad lo que hacían los pastores, por ejemplo, una oveja que tenía la tendencia a descarriarse, lo que hacían era que con la vara, con el callado, dice que le torcía la patita así y quedaba la patita media recta. Entonces caminábamos las 3 piernitas y se metió otra vez la manada. ¿Por qué? Porque tenía la tendencia a descarriarse y arrastraba a otras ovejas. Y estas ovejas, a su vez, tenían peligro, al estar solas, de que la coma el lobo. Entonces, por eso mismo, y así hacía las patitas y le dejaba media tullidita. Entonces, yo tomaba este ejemplo con lo que dice la palabra acá: Jehová al que ama castiga. Porque esos pequeños perjuicios tenemos que tomarlos como un chirno del Señor, una corrección. ¿Para qué? Para que nos guarde de perjuicios mayores. Muchas veces nos enojamos y decimos, pero en este camino, al final, voy llevando pérdida, me está pasando esto, lo otro. No, te está advirtiendo. Entonces, permite ciertos perjuicios para que vos abras los ojos, para que te asustes, para que pidas perdón, para que te des cuenta, para que tengas discernimiento, para que en un momento te quebrante el espíritu, para que vayas a buscar respuesta en el Señor o en la palabra. Entonces, como el Señor nos ama, permite esos perjuicios, que yo voy a decir, son menores en comparación a cuando nos quita la presencia. Porque cuando nos quita la presencia, o vamos a decir, nosotros nos vamos lejos y el Señor nos llama y nosotros nos alejamos, y cuanto más nos llamaba, tanto más se alejaba. Esto es como, yo lo tomo cuando se me escapa mi perro no me hace caso. Y me acerco, le digo, vení guacho, y se aleja más, porque sabe que lo voy a meter adentro, y se aleja y se va, y no me hace caso. Así muchas veces estamos con el Señor, de la misma manera, se va alejando, uno se va alejando, y al final lo que recibe es perjuicio, porque como el hijo pródigo no estuvo bajo el techo, cuando pasó hambre, cuando pasó necesidad bajo el techo de su padre, así también de la misma manera nosotros nos vamos alejando, somos como bueyes indómitos y no estamos en la cobertura del Padre, y cuando nos encontramos en juicio, en castigo, nos encontramos solos. Y ahí es cuando viene el dolor, ahí es cuando viene el perjuicio, pero todo es la zona de advertencia de la palabra para instruirnos, porque el pueblo tiende a ser, ignorante, ama la ignorancia. ¿Por qué? Porque no quiere dedicar su tiempo al estudio de la palabra, no quiere escudriñar, muchas veces no quiere escuchar con atención la prédica, porque pienso que en la casa todos ponen la prédica, pero uno se va, se distrae, va y vuelve, y no escucha con atención. Entonces ese tiempo de escudriñar, ese tiempo de sentarnos con el Señor, de dedicarle a la lectura para que nos quebrante más, para que nos dé más conocimiento, muchas veces no hay. Entonces no podemos, digamos, defender el Evangelio, como dice la palabra, para que tenga con qué responder a todo el que demanda la razón de vuestra esperanza. ¿Cómo le presentamos si no sabemos la palabra? Entonces vamos a callar, vamos a decir, pedí el entendimiento al Señor, ya te va a dar entendimiento. No, esa es la manera. Uno, cuando tiene que defender esta cruz, tiene que tener conocimiento, porque van a haber personas, tal vez a tu vida van a llegar, que van a preguntarte el por qué, dónde dice, o te van a querer invalidar la corrección en la doctrina de la cruz. Y para eso tiene que haber formación, tiene que haber estudio.
Entonces, en esto seamos sensatos, pidámosle entendimiento al Señor para que nos abra la mente, para que le pidamos perdón, para que nos aboquemos a la lectura, para que le dediquemos un tiempo, como la oración, la palabra. Las dos cosas tienen que estar. Eso es parte de la vida del creyente. La lectura, la oración para limpieza y la lectura para que el Señor nos enseñe. Y como viene la contrición por la palabra, eso nos va a dar un arrepentimiento profundo. Porque cuanto más conocimiento tenés, más arrepentimiento o más convicción de pecado que te lleva al arrepentimiento vas a tener. O sea, tanto más limpieza. Y tanto más limpieza, tanto más acercamiento a la presencia del Señor. Y cuando más acercamiento a la presencia del Señor, más cerca la bendición está. Y esto es lo que nos enseña la palabra. Y dice Apocalipsis 3:19. Apocalipsis 3:19 dice esto: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este es el siguiente paso, hermano. Nos habla de la disciplina y nos habla del amor del Señor, porque nos ama, nos disciplina, pero dice: yo reprendo y disciplino, educo, o también permito muchas veces los perjuicios menores, porque los amo. Porque los amo, dice. Y dice: sé celoso y arrepiéntete. Y el otro paso, ¿cuál es? El arrepentimiento, porque nos marca acá por la palabra, nos insta, dice, educarte espiritualmente, aprender espiritualmente. Yo pienso que lo natural, cada hogar, cada familia, ustedes se acuerdan de lo que le educó o lo que educaron sus padres, tanto mamá, tanto papá. Mi papá siempre me decía, mi mamá siempre me decía, y nosotros tenemos que decir: el Señor siempre me dice, el Señor lo dice en su palabra. Entonces, como sabemos la educación natural de nuestros padres, así también mucho más la educación espiritual que nos da el Padre de los Espíritus, como dice acá. Dice en el versículo 7 y 8, vamos a ver justamente ahí. Vamos a leer el 6. Dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué es hijo? ¿Qué hijo es aquel al que el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de las cuales todos han sido participantes, soy bastardo y no hijo. Primeramente, como dice, nos ama, dice en el ser. Nos ama, nos ama. Entonces, como decía, para que nos guarde de un perjuicio mayor, permite perjuicios menores en nuestra vida. Si soportáis la disciplina, te trata como a hijo. Entonces, como cualquier hijo, sos disciplinado. Y ningún hijo, como dice acá, se queda sin disciplina. Y esto nos lleva a 1 de Pedro 5:9. 5:9. Dice esto: al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los mismos padecimientos. Y esos padecimientos son conflictos, son persecuciones de parte del enemigo. Pero ahí está justamente el Señor para que te diga: resistiré firme en la fe, confía en mi palabra, en mi disciplina, confía, eso te está diciendo, en la fe, en el sacrificio de Cristo, en la cruz, en encorvarte, en matar a ese hombre animal, en la humillación. De distintas formas te lo va hablando para ver si te despierta la mente, sabiendo que los padecimientos o la disciplina se van cumpliendo en todos los hermanos del mundo. Ahora, cuando pasamos lucha, no es una forma de enseñarnos el Señor, no es una forma de educarnos espiritualmente el Señor, porque ahí estamos aprendiendo nuestra experiencia. Entonces esto se va cumpliendo en todos los hermanos del mundo. Entonces esa disciplina tiene que estar para nosotros. Uno piensa que uno solamente es disciplinado, pero la realidad es que todo hijo es disciplinado. Algunos en mayor,
otros en menor medida, pero el Señor tiene esa disciplina en nuestra vida que se vaya cumpliendo, unos antes, unos después, pero el Señor necesita disciplinar. Y entonces en estos padecimientos que nos manda a la lucha, también a través de la palabra y la experiencia que vamos pasando, de ahí aprendemos. De ahí aprendemos. Uno tiene ciertas pérdidas, otro aprende otras cosas, pero le va educando, se va despertando, porque siempre yo enseñaba, no es lo mismo tener la teoría, hermano, de levantar una pared que ir a levantarla. Ahí te vas a dar cuenta que es diferente. ¿Por qué? Porque vos tenés un preconcepto, un prejuicio, de decir, esto se levanta así, así, así. Pero cuando agarrás el ladrillo, ponés el material, te das cuenta que no es tan así y que no es tan fácil. Entonces, que hay unas maneras. Por ejemplo, yo pensé que el revocar simplemente era poner el material. Pero para revocar, cuando tenés que agarrar la cuchara, tenés que, para que se pegue, pegarle un latigazo. Y entonces ahí se agarra el material. Si uno no lo pasa como experiencia, entonces lo que va a hacer es, como vi muchos albañiles acá pasar, que muchas veces, albañiles, entre comillas, terminaban poniendo con la mano porque se le caía, no sabían cómo ponerlo. Entonces le pasaban así con la mano, en realidad le tenían que pegar el latigazo para que se pegue. Entonces, todas estas experiencias, estas disciplinas que permite el Señor, nos va a ir instruyendo. Ustedes pueden poner otros ejemplos, tal vez, en la comida, lo que fuere, ¿no? Como digo, yo no soy cocinero. A mí me enseñaron, el hermano Matías, me enseñó a hacer la masa y el pan. Yo lo veía. Y sí. Pero el día que a mí me tocó amasar, bueno, lo hice. Pero el pan ni lo comía yo, hermano, ni el perro, ni con decir algo. ¿Por qué? Porque no tengo esa mano, no tengo esa experiencia. Y la experiencia mismo me llevó a ver que me falta mucho, que estoy equivocado, que no aprendí como debía aprender. Entonces, así se va sucediendo la disciplina para tener un aprendizaje. Dice así la palabra, el 9 y el 10. Vamos a leerlo otra vez. Dice, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué mejor no obedeceremos al Padre de los Espíritus y viviremos? Vemos, dice, tuvimos a nuestros padres naturales. Cada uno tuvieron a su padre, a su madre, que lo educaron. Otros los tienen gracias a Dios. Y otros ya no tenemos. Bueno, en este caso yo ya no tengo a mi madre. Pero mi madre dejó la disciplina. La disciplina, la educación de la palabra. Y lo natural también nos dio valores junto a mi hermano. Entonces, nos dio esa disciplina. Hoy yo la sigo amando. La seguimos respetando, seguimos escuchando sus mensajes. Y en este caso vemos que nos disciplinaban y lo venerábamos. Y dice acá, aquellos ciertamente por pocos días, como le parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, a ver, esta obediencia yo entendí acá, y entremos en la parte doctrinal, que nos enseña, dice, aquellos, dice, por cierto, lo disciplinaban como a ellos les parecía. Y antes, cuando yo estudiando la palabra, me hacía un poco de ruido la palabra y lo asociaba a un versículo y me da el entendimiento esto. Justamente cuando dice apariencia de piedad. Entonces esto me llevó a este versículo que vamos a leer acá, Colosenses 2:23. Como a ellos les parecía. Está hablando que ellos eran adoctrinados en la ley, por pocos días, porque su tiempo en la ley ya pasó. Entonces, dice acá, Colosenses 2:23, tales cosas, a la verdad, tienen la apariencia de sabiduría. Esta es la versión que yo tengo. En una religión humana, en la humillación de sí mismo y en duro trato con el cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos carnales. Por eso dice, como a ellos les parecía, la apariencia de piedad, apariencia de santidad, apariencia de sabiduría, en duro trato con el cuerpo. Y vemos que aparentemente te iba a hacer bien. En cuanto a la doctrina, en cuanto a la ley, ellos venían buscando, eran figuras, apariencias. Pero ¿qué me dice? Por ejemplo, en 1 Timoteo
4, 7 y 8. 1 Timoteo 4, 7 y 8. Dice esto: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, y el Señor nos educa para que lo que nos es provechoso, dice en Hebreos 12, ¿no? 12, 8. Para lo que nos es provechoso. En cambio, ¿la ley para qué es? Dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, o sea, no le sacás el provecho en sí. Entonces te educaban en la ley como a ellos les parecía. Entonces nos llegó un tiempo atrás doctrinal, cuando Pablo divide dos tiempos, acá en Hebreos 12, 8. ¿Por qué? Porque, y volviendo otra vez, lo voy a repetir para que les quede grabado, porque esto es bueno, hermano, todo solamente te da la lectura, el escudriñar, y el Señor se encarga de darle el conocimiento por ponerle el tiempo. Por ponerle el tiempo ahí, Señor, dame entendimiento, reconocer nuestra necesidad, que no sabemos todo. Porque yo esto no lo busqué descubrir, simplemente el Señor me abrió el entendimiento y digo, ¿cuál es eso? Que piensa, no, sí, no tenemos que humillar, está ahí. Y siempre, a ver, parece que no vamos a descubrir más. Y siempre hay para dividir más y para descubrir más. El Señor nos quiere abrir la mente para darnos conocimiento. Un obrero que trace bien la palabra, por eso dice. Y volviendo acá, 12:9. Tuvimos nuestros padres terrenales que no disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mejor al Padre de los Espíritus, aquellos ciertamente por pocos días, estén 10, acá está. No disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. ¿La ley fue de provecho? No tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces tiene una apariencia de piedad, una apariencia de beneficio. Entonces, para esto justamente nos enseña la palabra a trazar bien, a dividir, para poder aplicar bien la palabra y para poder tomar decisiones correctas. Como conté al principio, cuando uno está mal adoctrinado, entonces va a tomar decisiones incorrectas. En este caso, el caso que conté de ese pastor, que decidió mal y le costó la vida de su hija. Tal vez no se dio cuenta nunca, pero un mal adoctrinamiento te lleva a perjuicio. Yo siempre digo también, como lo de la segunda venida, todos están preocupados porque Cristo va a venir, porque la luna se va a poner roja, porque hay terremotos, y siempre, de hace 40 años vengo escuchando lo mismo. Pero la realidad es que nunca acontece. Un día eran los comunistas, que era Rusia, y ahí iba a salir la bestia. Después era de Roma, después fue Bin Laden, todos los musulmanes, y así van pasando, pero nunca se cumple. Y vemos que justamente porque hay un mal adoctrinamiento. Entonces se preocupan, no, pero mirá lo que hizo este hermano, y muestran videos. A ver, ¿por qué no se preocupan de su santidad? ¿Por qué no se preocupan del pedir perdón, de la limpieza? Si quieren ser arrebatados, otro hermano dice, no, yo cuando venga la segunda venida, en lugar de decir, me voy a humillar, dice, me voy a esconder en el monte, para que no me hagan. Me voy a esconder en el monte. A ver, ¿quién puede resolver eso? Entonces, un mal adoctrinamiento no te genera provecho, te genera temor. Entonces, te quita la seguridad, hermano, de esa salvación, de esa liberación. En lugar de decir, Señor, perdóname, para que participe de tu santidad, para que me dé esa tranquilidad, esa paz. Al fin y al cabo, como dijo Pablo, yo estoy puesto para ser sacrificado. Y dice, voy a entregar mi cuerpo en libación, dice, en sacrificio. Él dice, para mí el morir es ganancia. Una persona, hermano, que está con Cristo, lo que menos tiene miedo es a entregar su vida. Porque el Señor le da paz, le da tranquilidad. Y una persona que no tiene esa fe, esa seguridad, va a estar turbada. Entonces, vemos el mal adoctrinamiento lo que genera es temor. No te genera seguridad, no te genera tranquilidad. Y como dice acá la palabra, esto ciertamente
Nos disciplinaban por pocos días, como a ellos les parecía. Y para lo que, dice, pero o sea, el Señor, para lo que nos es provechoso. Es provechoso. Entonces, vamos a ponerle como referencia el versículo 11-13 de Hebreos. Siempre hay más para descubrir. Lo que pasa es que, bueno, si el Señor no nos abre, ¿qué podemos hacer? Vamos a pedir perdón para que el Señor nos use, para que el Señor nos abra, para que nos dé ese discernimiento. Pero tenemos que tener el conocimiento. Proseguiremos en conocer, dice la palabra. Entonces no nos podemos estancar espiritualmente creyendo que sabemos todo, cuando la misma palabra dice, oh, profundidad de la riqueza de Dios. ¿Cuán insondables son? Entonces, el Señor quiere que vayamos a la profundidad. Primeramente entramos por el tobillo, después por la rodilla, los lomos y después a nada. Tenemos que tener ese conocimiento pleno de la palabra. Dice así la palabra del Señor, 11-13 de Hebreos. Conforme a la fe, todos murieron. Esto sin haber recibido lo prometido, dice. Lo prometido. Vemos acá la palabra. Sino mirándolo de lejos y saludando y confesando que son extranjeros y peregrinos. A ver, con respecto al 11, perdón, vamos a leer el 11, ahí ya me produjo una confusión. El 11, vamos a leer. Es verdad que la disciplina no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina en cuanto a la ley, pero ellos venían esperando al Salvador, venían cumpliendo la ley. No parece ser causa de gozo, no parece que alcanzamos el gozo, no parece que alcanzamos la salvación. Esto está diciendo, no llega el tiempo de la salvación, como muchos los tienen por tardanza el tiempo de la salvación. Eso lo dice en el Antiguo Testamento. Pero después, a su tiempo, va a dar fruto apacible, va a dar el fruto de salvación a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, esa disciplina en cuanto a la ley que la cumplían, pero poniendo la fe en el sacrificio de Cristo, era lo que le iba a dar la salvación, pero después va a dar fruto apacible. Es verdad, ahora tienen conflictos, tienen persecuciones, no se manifestó todavía el tiempo de la salvación, pero va a llegar. Ustedes disciplínense, tengan fe en Dios. Entonces, llegó el tiempo de la salvación, y como dice Hebreos 11:3, ahora sí, Hebreos 11:3, ustedes tienen que solamente, como decía mi mamá siempre, pídale para que le abra entendimiento, pídale perdón. Dice así, Hebreos 11:3, conforme a la fe murieron todos, esto sin haber recibido lo prometido, conforme a la fe, y por los sacrificios que presentaban, estaban mostrando su fe en el verdadero sacrificio. Murieron sin haber recibido lo prometido. ¿Qué era lo prometido? La salvación. No la recibieron en ese tiempo, sino que la recibieron después, como dice en 1 Tesalonicenses 4:3. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hemos quedado. Y está dividiendo dos tiempos. Acá en Hebreos también 12 divide dos tiempos, un antes y un después. Ustedes sigan en la fe, crean en la palabra de Jesucristo. Lo presentaban por sacrificio, pero también cuando se presentó el Cristo, está dividiendo dos tiempos. Ustedes crean en eso. Ustedes no han recibido lo prometido, va un tiempo para atrás. Pero conforme a la fe de Jesucristo, va un tiempo para adelante donde recibieron la salvación, donde recibieron el descanso del alma. Y esto es importante entenderlo por doctrina, porque cuando entendemos bien por doctrina vamos a aplicar bien la palabra, la vamos a aplicar muy bien. Pero si entendemos mal, la vamos a aplicar mal. Entonces, a ver, estamos hablando mucho de, por ejemplo, de las figuras. ¿Y el lavado de pies? A ver, ¿sabemos qué es el lavado del alma? ¿A qué se está refiriendo? Pero cuando uno lo entiende, va a mandar a lavar todos los pies. Y no tiene ese entendimiento, no le va a decir arrepentite. Que ese es la verdadera enseñanza que está diciendo. Si no, lavate o ayuná, está diciendo.
Ayunar, pero muchos ayunan, pasan hambre, o hacen vigilia, pasan toda la noche orando, pero nunca le dicen arrepentir. Y eso está mostrando todo figura de limpieza, de arrepentimiento. Entonces, al aplicarlo mal, ¿qué provecho le sacas? No le sacas ningún provecho. Entonces, cuando hay una mala enseñanza, un mal adoctrinamiento, lo que genera es justamente malas decisiones. Y el pueblo ignorante también, a partir que no tiene defensa, que es influenciable, entonces ¿qué pasa? Creen cualquier cosa. Y ahí viene la levadura de los fariseos, cuando la palabra dice, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y los fariseos qué hacían? Todo por figuras. Todo por figuras. Y muchas veces uno no es consciente del mal que se está haciendo daño porque no tiene conocimiento. Piensa que es solamente pedir perdón, pero vos no podés tener ninguna clase de discernimiento profundo, digo, porque te lo puede hablar el Señor. Pero el conocimiento profundo, el discernimiento profundo, si no tenés conocimiento en cuanto a la palabra, si no te lo da el Señor, digamos, porque adoctrinamiento natural lo podemos tener, pero una convicción vital, enseñado, revelado por el Espíritu de Dios, solamente te lo da el Señor. Porque cada uno defiende su manera, ¿no? El que no tiene conocimiento va a decir al otro, al que tiene conocimiento le va a decir, espíritu de sabiendo, ¿no? Como siempre se dice. Y el que tiene espíritu de sabiendo, ¿qué va a decir? No sabe nada, le agarra la altivez. Vemos cómo juega Satanás de las dos puntas para no humillarnos correctamente, para no reconocer la necedad, para que no reconozca también. El que tiene un conocimiento y no se humilla, tiene una sabiduría humana de hombre, porque el conocimiento lo da a Dios. Entonces, ese conocimiento se lo tenemos que pedir a Dios, Señor. Enseñame, convenceme, dame la profundidad, abrime la mente para sacarme el bloqueo mental, por cuanto no aprendo la palabra como la debo aprender. Muchos se agarran también del bloqueo mental, pero el bloqueo mental, ¿por qué viene? Por el pecado, la incredulidad en sí. Entonces, no le pide, no tiene convicción, no va trabajando el pecado y quedan en excusas. Porque tanto el que tiene sabiduría humana y no quiere orar, no quiere reconocer y agarra altivez, no lo reconoce, entonces no crece en el conocimiento. Queda en una teoría, una palabra hueca, sin sabiduría, sin poder, sin sustancia, sin liberación. Y el que no tiene palabra también, queda esa oración que queda truncada, que llega así a hacer efecto hasta una medida. Pero cuando va escarbando en la profundidad ya no le sirve. ¿Por qué? Porque está ciego. La vista, como dice la palabra del Señor, tiene la vista corta, muy corta, porque no hay conocimiento de la palabra. Entonces, la misma palabra nos está hablando de la disciplina. ¿Cómo debemos tomar la disciplina? Debemos tomar la corrección del Señor para perfeccionarnos en la fe. Y perfeccionarse en la fe te lleva a una seguridad, a un descanso. Y sabes que te va a librar de muchos dolores de cabeza, muchos perjuicios. Hay ciertos perjuicios que vamos a recibir, porque no hay hombre que no llegue. Es parte del error del ser humano, pero sí te va a abordar muchos males mayores. Y digo acá, en 2 Timoteo 4:8, 2 Timoteo 4:8, dice esto: en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor juez justo me entregará en aquel día. Vemos, ellos murieron sin haber recibido lo prometido. Es verdad que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después va a ser fruto apacible, fruto de paz, salvación. Y acá dice, en el futuro me está reservado. Vemos cómo divide acá y le está apuntando Pablo a Timoteo, van a recibir la corona de justicia. Pero esto ya había acontecido, pero Pablo va un tiempo atrás y un tiempo hacia adelante. Siempre mi mamá hacía hincapié en esto: dividan la palabra, para atrás, para adelante. Esto parecía repetitivo, como dijo Lemuel, parecía que lo tenía por sabido,
Pero después cuando no estaba mi mamá, cómo me sirvió ese pequeño consejo. Porque, o si no, iba a terminar en una locura en el sentido, si Pablo lo dijo después que Cristo había muerto, que está reservada la corona de justicia, entonces te lleva un tiempo adelante, entonces sí, la segunda venida sí. Y no, está dividiendo dos tiempos. Está dividiendo dos tiempos, todo el tiempo lo repetía. Y si no tienen adoctrinamiento, esto se pierde, este conocimiento, decía. Entonces, a ver, siempre sirve el conocimiento. Siempre sirve el conocimiento, porque el conocimiento, en cuanto a la palabra es luz, es visión espiritual, es ojo de paloma, ojo de águila, como dice la palabra del Señor, para ver el más allá, para ver cómo el Señor nos quiere guardar de males mayores y nos quiere llevar a un camino de bendición. Y por último, en Primera de Pedro 1:3, Primera de Pedro 1:3 al 7, esto lo voy a leer de corrido. Bendito el Dios de nuestro Padre Jesucristo, que según la gran misericordia nos hizo renacer para esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación. Ahí vemos, para alcanzar ese fruto apacible, para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el posterior tiempo. ¿Cuál era el posterior tiempo? Cuando se iba a cumplir la cruz. Está preparada, o sea, en el sacrificio de Cristo. Ahí alcanzamos la salvación, el perdón. Y ese pacto, como tocó en la semana, es eterno, es para siempre. Ese pacto es el que vamos a usar por siempre. Entonces, pidiendo perdón, siempre va a tener poder ese sacrificio de Cristo. Reconocemos nuestros pecados y siempre va a surgir el efecto de liberación para nosotros, que somos salvos, que somos hijos de Dios. Clamamos al Señor y el Señor nos tiene que responder, como dice en Isaías 33:3. Entonces, ahí es cuando le pido perdón. Señor, guardame, Señor, de todo perjuicio, Señor. Líbrame de todo perjuicio, decisiones erradas, perdoname, Señor. Capricho, perdoname. Maneras propias, perdoname. Excusa, perdoname. Bloqueo mental, perdoname. Incredulidad, la palabra, perdoname. Para que me dé entendimiento. Porque lo único que te va a librar del perjuicio es la palabra. Dice en Proverbios 7, dice, atesórala en tu corazón porque esta es tu vida. Y dice, más abajo en el 7, ya finalizando, dice, porque ella te guardará, dice, de que tus pies desciendan al Seol, de la sepultura. Y cuando estamos hablando de la sepultura, estamos hablando de muerte, pero la muerte nuestra es espiritual. Es espiritual. Entonces, esos son los perjuicios, son el vacío, son el tormento, y de eso nos quiere guardar, hermano. ¿Por qué no pueden descansar muchas veces? ¿Por qué no pueden apagar la luz? ¿Por qué no pueden dormir en paz? ¿Por qué piensan por las noches? ¿Por qué divaga su mente? ¿Por qué no pueden mantener la palabra? Porque eso mismo es el perjuicio. Y cuando está atesorada, está diciendo, la palabra de Cristo more en abundancia. Si tu mente está vacía, no te quedan los versículos. No piensas porque tu mente no tiene palabra de Dios. No estás meditando, puedes saber muchos versículos. Pero cuando no hay quebrantamiento, no hay comunión con el Señor, sentí que estás solo. Estás solo en la casa. A ver, ¿con quién habla? No me habla nadie. Es porque no estás con la presencia del Señor. En cambio, cuando tenés mucha palabra, quiere decir que hay comunión. El Padre te está hablando. Dice así la palabra del Señor también. Para que, sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea llevada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Y la manifestación cuál fue? En la cruz, en el sacrificio. Vemos, en el sacrificio. Y fuimos un tiempo atrás, cosa de un mes atrás tocábamos. Que por ejemplo, dice el versículo, muchos no gustarán mi muerte, dice, hasta que yo venga. ¿Qué quiere decir eso? Muchos no morirán hasta que yo venga, dice los discípulos. Muchos no van a morir de ustedes hasta que yo venga. Y esa venida que estaba hablando, de la manifestación en el Espíritu de Dios,
después del sacrificio de Cristo, después de su resurrección, o sea, el reino. Entonces, si estamos bien adoctrinados, no vamos a tener confusión en cuanto a la venida del Señor, porque algunos te dirán, no, pero ahí no dice, después de mi resurrección. Pero, ¿vos conocés a alguna persona que viva 2000 años, que no haya muerto de los discípulos, hablándole, Cristo a los discípulos, cuando le dijo, muchos no van a morir hasta que yo venga? Y si murieron todos los discípulos, entonces está hablando claramente de su manifestación, de su esencia, de su reino, de su resurrección, en el espíritu como lo sentimos. Y dice así la palabra, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, aunque ahora no lo veáis, dice, aunque ya lo vieron, aunque esto ya había acontecido. Porque acá, por ejemplo, esta carta de Primera de Pedro se escribió hacia el año, creo que, no me acuerdo si 60 o 70, y vemos que, ¿cómo lo está diciendo? ¿A quién amáis sin haberlo visto? Y ellos lo vieron. Y ya había manifestado, dice, aunque ahora no lo veáis, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, dice, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. El fin de vuestra fe. ¿A dónde se manifestó la salvación? En la cruz. ¿Para qué sirvió la fe? Para salvación. El fin de la fe de ustedes es para salvación, le dicen los hebreos. Y le dice en este caso a los que estaban creyendo. Pero así también para nosotros, el fin de nuestra fe es para liberación de nuestra alma. ¿Tenemos salvación? Sí. Nosotros seguimos confesando el pecado, ¿para qué? Para ser libres, hermano. Para sacarnos de la necedad. Para ver, hermano, que está todo reunido en la cruz y que consumado es. Y no hay nada imposible que el Señor no pueda hacer. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero para eso necesita, si vos querés crecer en la fe, necesitas crecer en conocimiento. Porque fe a qué tenemos? A la palabra. ¿Y la palabra de qué habla? De sacrificio. Y en el sacrificio está reunido todo. Entonces pidámosle perdón, Señor, abrive el entendimiento. No hay excusa, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué no aprende la palabra? No hay excusa. ¿Por qué no pueden avanzar en el conocimiento? No hay excusa, hermano. Uno, si se pone y le da el tiempo al Señor, dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala, el Señor le dará abundantemente y sin reproche. ¿Por qué no tenés conocimiento? Es porque no le estás pidiendo. Es porque no le das el tiempo. Esa es la realidad, ahí está la disciplina del Señor. Y eso es lo que tenemos que ver. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Amén, que el Señor le bendiga.